Bienvenidas y bienvenidos a Ecuador en Contacto. Saludos, querida audiencia. Qué gusto que nos sigan sintonizando día a día a través de los medios comunitarios de Corape. Estamos listos desde la capital ecuatoriana para ampliarles importantes noticias. ¿Cómo será la posición de algunas organizaciones como la Ecuarunari de cara a la segunda vuelta presidencial? Conversamos con su presidente y ya les ampliamos lo que nos dijo. Iniciemos de inmediato conociendo los principales titulares de la jornada. Ecuarunari y su mirada para la segunda vuelta presidencial. Estudio concluyó que Ecuador ha empeorado su percepción de corrupción a nivel mundial. ¿Afecta a los ecuatorianos la variación de los precios de la gasolina mes a mes? Estos y otros temas se los contamos aquí en Ecuador en Contacto en su primera emisión. Ya regresamos con ustedes. Iniciamos de inmediato y contarles que Alberto Ainahuano, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, compartió su mirada sobre el escenario electoral que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial. Sobre la posición que tendrán para las elecciones previstas en abril de 2025, Ainahuano señaló que iniciarán su hoja de ruta para luego mantener un consejo ampliado y ahí definir la posición. Veamos sus declaraciones en el reporte que llega gracias a Rolando Goyes. Corape informa. Y el país integra comentarles que desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, Alberto Ainahuano, quien es su presidente, ha dado a conocer que en el consejo ampliado que se tendrá de las distintas bases del movimiento indígena, entre los que también estará Pachacuti, se definirá cuál será la posición para las elecciones del próximo 13 de abril, en donde los ecuatorianos acudiremos a la segunda vuelta electoral. Ha dicho que se definirá a quién se apoya, no se apoya, o de ser el caso, se llamaría a este denominado voto ideológico. Escuchemos lo que dijo Alberto Ainahuano. Nosotros todavía no tenemos una asamblea en consejo político, un consejo ampliado. Bueno, este día prácticamente nosotros trasladaremos a Pachacuti, sentar con las asambleístas electas, y de ahí el próximo martes se definirá también hacer una hoja de ruta, trabajar un consejo político donde va a estar el Consejo de Gobierno de la CONAI, Ecuarunari, CONAIS y CONFEñay, y luego también ahí fijaremos fecha donde se habrá un consejo ampliado. Primero un consejo ampliado dentro de las regionales y luego un consejo ampliado de la CONAI. Se maneja de esa forma y luego también todo eso se llevará también ya a un consejo ampliado, tanto la estructura de la CONAI y como de Pachacuti, y después habrá pronunciamientos. Es un proceso que no solamente se define porque es el presidente de la Ecuarunari o el coordinador de Pachacuti o el presidente de la CONAI. Aquí hay los procesos orgánicos que hay que respetar y con eso se tratará, ¿no? Y llevar al país. Ahí llegarán muchos dirigentes, exdirigentes, compañeros que han estado siempre en la lucha. Y también no necesitamos alguien hoy en pleno siglo XXI, donde nosotros como Ecuador tenemos una trayectoria de 53 años de lucha, de resistencia por la educación, por nuestras tierras, por nuestros recursos naturales. No queremos que algún vocero nos dé hablando. Hoy podemos tranquilamente nosotros hablar y debatir, y las propuestas o alguna vocería tiene que salir de los presidentes de las regionales. Estamos escuchando a Alberto Ainahuano, presidente de la Ecuarunari, quien daba a conocer también e hizo un análisis de lo que fue el proceso electoral. Ha ratificado que llegaron en condiciones diferentes el candidato a quienes respaldaban, en este caso, Leonidas Issa por el movimiento indígena. Ha señalado que el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González tenían un mayor aparataje en los medios de comunicación, de ahí que el resultado se demuestra que pasaron a la segunda vuelta. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otras noticias y según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Ecuador sigue mostrando un deterioro sobre la corrupción.
El estudio evaluó a 180 países. Aquí obtuvimos una puntuación de 32 sobre 100, bajando por segunda vez consecutiva 2 puntos, lo que por ende evidencia un retroceso. Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se refirió a este tema y a las acciones inmediatas que se deberían tomar para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. Veamos el reporte de este tema que llega gracias a Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a escuchar su pronunciamiento acerca del informe que elaboró el Movimiento Transparencia Internacional a través de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo como su contacto nacional aquí en el Ecuador sobre este informe que mide el índice de corrupción o de transparencia en los países a nivel mundial. Vamos a escuchar sobre esta percepción en el caso de Ecuador. Los dos puntos tienen un sentido muy lógico. Acá hemos caído en Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a las normas, desde el presidente de la República hacia los ciudadanos, no es el mismo que el año pasado y que años previos. La situación de la independencia judicial mucho menos. El destape de casos de corrupción, como los conocidos a lo largo de 2024, ha dejado en claro que ya no es solo incluso un aspecto de corrupción en el ámbito económico, sino influencias del narcotráfico y del crimen organizado. Que tenemos procesos electorales que no se realizan de la manera debida, que no son totalmente justos ni totalmente transparentes, no respecto del conteo de votos, sino de las reglas de juego. Y finalmente, que ese espacio cívico en el que participamos los ciudadanos, vinculado principalmente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información pública, así como la libertad de asociación y el derecho a la protesta, están comprometidos. El deterioro entre 2023 y 2024 es evidente. Lo que se tiene que hacer es permitir que las instituciones actúen y, sobre todo desde el Ejecutivo, viabilizar que las cosas se den. A la interna, por ejemplo, recuperar un código de ética es fundamental, uno que fue dado de baja durante este gobierno, que se prometió sería reemplazado por otra norma, hasta hoy sin resultados. Prevenir los conflictos de interés de los funcionarios, como ministros y secretarios de Estado, que toman decisiones que después nos enteramos les beneficia a sí mismo, es fundamental en estos momentos. Así es que hay acciones muy simples que cuando hay voluntad política se pueden tomar. Así es, en este momento, como escuchábamos a Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos acaba de dar detalles acerca del informe que realizó el Movimiento Transparencia Internacional para poder medir la percepción de corrupción en diferentes países del mundo, tomando en cuenta el sector público de cada uno de estos países. En el caso de Ecuador, como lo señaló Mauricio, se encuentra con un puntaje de 32 puntos en cuanto a esta escala de 180 países, en donde mientras más alto sea el puntaje, existe menos corrupción. Y en el caso de Ecuador, Mauricio Alarcón recomendó al gobierno de turno que es necesario que se realice la rendición de cuentas y también una debida depuración del sistema de justicia, que durante los últimos años el Ecuador ha presentado diferentes casos de corrupción que involucran a jueces y también a grupos de delincuencia organizada. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y contarles que los precios de las gasolinas en el país, que se rigen principalmente por el precio internacional del petróleo, volvieron a variar. Desde este 12 de febrero de 2025, el precio de las gasolinas extra aumentó 6 centavos, pasando de $2.71 a $2.77 por galón. Por su parte, la gasolina super de 95 octanos tiene un precio sugerido de $3.59 por galón. Así lo informó Osvaldo Erazo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador. Veamos sus declaraciones en el reporte que comparte Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra. ¿Y cuál es el impacto que tenemos los ecuatorianos cada mes debido al incremento o disminución en el precio de los combustibles? A propósito de esto, dialogamos con Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, quien ha dado a conocer que este sistema se mantendrá, pero que el impacto es mínimo, tomando en cuenta sobre todo que en momentos hemos llegado casi a precios internacionales. Escuchemos lo que mencionó.
en diciembre del 2018, cuando se aplicó eso de los precios liberados con la gasolina super, desde el 2018, entonces el consumidor había una novedad, ¿no es cierto?, que subía, bajaba los precios. La gasolina super, que este rato está en 3.59, hubo un momento que llegó a $5.40, ¿no es cierto? O sea, por las variaciones que sube y que baja. Pero desde junio del año pasado que se aplicó este sistema de bandas, como que el consumidor ya se está acostumbrando también a que un mes suba, otro mes baje, ¿no es cierto? Este es el segundo mes consecutivo de incremento de la gasolina extra. Ahora, el hecho de que subió el precio de la gasolina, no solo porque disminuyeron los subsidios, sino porque desde abril incrementaron el IVA al 15%, entonces eso hizo que incremente el precio. Entonces, el año pasado, si vemos nosotros el comportamiento del consumo de combustibles del año pasado, en el año 2024, a partir de abril, las gasolinas tienen una tendencia de consumo a la baja. Tanto es así que prácticamente el año 2024 con relación al 2023, las gasolinas hubo un decrecimiento de un 3% en el sector automotriz, 3%. En cambio, en el diésel, ese sí incrementó por los problemas que hubo del estiaje en abril y el estiaje que hubo en octubre, noviembre y diciembre. Entonces ahí hubo un mayor consumo del diésel en el sector automotriz porque iban a las gasolineras a comprar el diésel para poder distribuirlo para los generadores eléctricos privados. Y hay que recordar que el 12 de cada mes se regulan los precios de las gasolinas tanto extra como ecopaís. Ha mencionado también que al momento hay que recordar que el precio en la gasolina super no tiene subsidios, por lo cual supera los $3 en ocasiones. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otras noticias, amigos y amigas. Y hoy viernes 14 de febrero, en horas de la mañana, se registró un ataque armado contra Porfirio Cedeño, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Lamentablemente, producto de esto, falleció. Este hecho violento ocurrió en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Sicarios a bordo de motos interceptaron el carro donde se encontraba Cedeño y le dispararon a él y al conductor, un cabo primero que se encuentra herido y que fue trasladado a una casa de salud. Como vemos en el comunicado de la FAE, lamentan el hecho, se solidarizan con la familia y precisan que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer este caso y determinar a los responsables. Vamos a estar pendientes de este hecho lamentable y por supuesto compartirles actualización a través de los medios comunitarios. Avanzamos con la información y hoy viernes en la Corte Nacional de Justicia aquí en Quito se reinstaló el 7º día de audiencia del juicio del denominado caso Purga por el delito de delincuencia organizada. Hoy se prevé que Fiscalía continúe presentando los testigos y documentación para avanzar en este proceso. Nicole Mendoza se movilizó hasta la Corte Nacional de Justicia y nos cuenta detalles, así que veamos. Corape informa. Y el país se integra. En este momento estamos en la Corte Nacional de Justicia, en donde continúa la audiencia de juzgamiento en el caso Purga, un caso de delincuencia organizada, el cual también se desprende del caso Metástasis, que involucra a varios actores políticos de la legislatura y también del sistema de justicia del Guayas. Cabe señalar que dentro de esta audiencia de juzgamiento, que ya lleva 7 días hasta este 14 de febrero, pues se ha señalado el involucramiento, como puntualizábamos al inicio, de varios actores de la legislatura, en este caso del ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo M., y también de varios jueces de la Corte del Guayas. Es necesario recordar que en el día de ayer, 13 de febrero, siendo el 6º día de la audiencia de juzgamiento, Pablo M. entregó varios documentos falsos solicitando una indemnización al Banco del Pacífico, según lo que señaló la Fiscalía durante estos días de la audiencia de juzgamiento, que ha presentado varios testigos también y cierta documentación oficial que comprueba también otra teoría que tiene la Fiscalía General del Estado, en donde señala que este grupo de delincuencia organizada estaría liderado por la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., y también por Pablo M.
Es necesario también recordarles que este día 14 de febrero se prevé que la Fiscalía General del Estado, siendo este el séptimo día de la audiencia de juzgamiento, continúe presentando sus testigos y también la documentación para continuar con esta audiencia de juzgamiento. Sin embargo, en caso de que no se termine de presentar los testigos que ha solicitado la Fiscalía General del Estado que se presenten en la Corte Nacional de Justicia, pues se prevé que continúe la audiencia durante este fin de semana y también continuando así igual con el resto de testimonios por parte, en este caso, de quien es uno de los acusados, Pablo M. Así que estaremos pendientes también de traerles más información acerca de este caso que continúa con la audiencia de juzgamiento, siendo hoy 14 de febrero el séptimo día en el que se instala esta audiencia del caso Purga, un caso de delincuencia organizada. Estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y con este importante tema, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto en su primera entrega noticiosa. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de esta primera entrega informativa de Ecuador en Contacto. Nos despedimos a esta hora del día en este viernes 14 de febrero. Hoy en muchos países del mundo, entre esos Ecuador, se celebra el amor y la amistad. Esperamos que tengan un grandioso día y recuerden que no se necesita de una fecha en especial para decirles a nuestros seres queridos cuán importantes son y cuánto valoramos sus esfuerzos diarios. También tener en mente que en estas fechas hay personas que no la están pasando bien y que merecen nuestra solidaridad y empatía. Un abrazo fuerte para todas y todos. Nos seguimos encontrando aquí en Corape Digital TV.